En la clase de hoy, en cuanto al razonamiento matemático se refiere, vamos a trabajar el tema orden de información. Con respecto al tema orden de información, nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana se presentan un sinnúmero de situaciones en las cuales nosotros matemáticamente los podemos trabajar, como por ejemplo, si tenemos un conjunto de personas o alumnos, niños, etcétera, tomando en consideración sus edades, las podemos ordenar adecuadamente de mayor a menor, de menor a mayor. De la misma manera, si nosotros nos encontramos departiendo en un restaurante, en una mesa circular, también nosotros podemos ahí matemáticamente poder realizar una ordenación con respecto a las personas en la mesa que estamos considerando. O en determinadas situaciones, si nosotros nos encontramos en un edificio viviendo, también podemos nosotros matemáticamente poder establecer una relación de qué familia vive en la parte superior, qué familia vive en el primer piso, etcétera, etcétera. Tomando en consideración todas estas informaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria, nosotros matemáticamente podemos ordenarla de la siguiente manera. En cuanto a tipo de ordenación, podemos encontrar creciente o decreciente, ordenación lateral, ordenación por posición de datos, ordenación circular y también ordenación de cuadros de doble entrada. Con respecto a la ordenación creciente o decreciente, más que todo lo vamos a utilizar en caso de cuando queramos ordenar, por ejemplo, edades. Quién se encuentra en mayor edad y así sucesivamente. En cambio, cuando nosotros trabajamos la ordenación lateral, específicamente vamos a trabajar ordenaciones de ubicaciones. Por ejemplo, las ciudades. ¿Qué ciudad se encuentra hacia el este? ¿Qué ciudad se encuentra hacia el oeste? ¿Qué ciudad se encuentra junto a? Etcétera. Con respecto a la ordenación por posición de datos, pues específicamente vamos a trabajar cuando nosotros nos encontremos en un edificio o en situaciones similares. Por ejemplo, cuando trabajemos nosotros en un edificio, pues podemos establecer, por ejemplo, si una familia X se encuentra viviendo en la parte superior inmediata de otra familia Y, o una familia X se encuentra viviendo en el primer piso y una familia Y se encuentra viviendo en el último piso, y con respecto a los datos que nos proporcionen podemos establecer una ordenación. Luego tenemos otra clásica ordenación, que es ordenación circular. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, cuando nos encontremos en un restaurante, nos encontremos en casa, nos encontremos en distintas situaciones sentados en una mesa circular, pues también podemos establecer una ordenación. Por ejemplo, en este caso podemos establecer qué persona se encuentra frente a otra persona, o qué persona se encuentra a la derecha de otra persona, o qué persona se encuentra junto a una persona. En este caso vamos, tanto como en ordenación lateral, vamos a utilizar a la derecha, a la izquierda, junto a diestra, a la siniestra, al oeste, al este, etc. Y finalmente vamos a trabajar cuadros de doble entrada. Como su mismo nombre lo indica, vamos a establecer cuadros en los cuales las informaciones las vamos a cruzar de tal manera que en la parte superior vamos a tener algunos datos y en la parte vertical vamos a tener otros, de los cuales vamos a ir marcando los datos que nos proporcionen los problemas que se nos presenten. Es sumamente importante trabajar este tema en razonamiento matemático referente a orden de información, puesto que en los exámenes de admisión generalmente toman este tipo de preguntas que permiten a los alumnos determinar qué capacidad de análisis, de abstracción y de razonamiento poseen para poder resolver este tipo de ejercicios. Finalmente, estimadas alumnas, esperamos pues que el tema que vamos a trabajar de razonamiento matemático y los videos que posteriormente se encuentran en la parte inferior del presente blog, pues los observen
y puedan interiorizar todos estos contenidos que les estamos proporcionando. Atentamente, de parte del profesor William Gutiérrez y quienes habla el profesor Ortiz, con referente a este tema.